Antes que cualquier cosa, agradecer al magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero, agradecerle por generar este espacio para poder discernir y poder discutir en torno a la discapacidad y a la discriminación. Quiero en primera instancia resaltar que la motivación para la demanda de inconstitucionalidad por omisión en ningún momento pretende expulsar del mundo jurídico la ley 1482, sino antes, por el contrario, mantenerla en el ordenamiento jurídico y a través de una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, hacer extensivo los dos tipos penales creados por ella, tanto la discriminación como el hostigamiento, para que se haga extensivo también con las personas con discapacidad. Es decir, no se podría expulsar del mundo jurídico la norma, sino interpretarla, que también afectaría a las personas con discapacidad y comportaría delito discriminar u hostigar por razón de discapacidad. Segundo, antecedente. En la Defensoría del Pueblo en el año 2007 se presentó un proyecto de ley trabajado con el Defensor del Pueblo en su momento, trabajado de manera conjunta con la población con discapacidad, donde se creó un proyecto de ley 068 del 2007 antidiscriminatorio que incluía a esta población. Y en el 2009, por su parte, se presentó el proyecto de ley 150, que también creaba una ley estatutaria antidiscriminatoria que contemplaba la discriminación por razón de discapacidad. Así que mal podría ahora existir una ley antidiscriminación que discrimine a la misma población con discapacidad. Es decir, también se tendría que contemplar. Por eso, magistrado Luis Guillermo Guerrero, ¿habría alguna dificultad también con el proyecto de ley que versa en este momento en el Congreso, porque únicamente eleva a la discapacidad en un solo de los delitos, discriminación, pero el hostigamiento del artículo 4 de la ley no lo contempla? Normas que vulnera. Tercero, desde luego que la ley 1482 demandada por omisión o por inconstitucionalidad por omisión, reitero que no pretende expulsarla del mundo jurídico, sino una sentencia interpretativa, vulnera el artículo 5 de la Constitución como principio que permea el ordenamiento jurídico, que garantiza la no discriminación y la aplicación para toda la población de las normas constitucionales. En segundo lugar, desde luego que vulnera el artículo 13 de la Constitución, que de manera reiterada protege de manera especial a la población marginada y discriminada, como es la discapacidad. En segundo lugar, exige realizar acciones afirmativas en favor de, o adoptar medidas en favor de grupos por su condición económica, física o mental. Y como si fuera poco, también ordena el artículo 13 sancionar los abusos que se cometan contra esta población. Es decir, claramente se observa cómo la ley 1482 vulneró un mandato constitucional de proteger de manera especial a la población con discapacidad. Pero aunado a esto también vulneró el bloque de constitucionalidad, vulneró la Convención Interamericana de Lucha contra la Discriminación por razón de discapacidad, aprobada por Colombia, ley 762 del 2002. Igualmente vulneró el Protocolo de San Salvador, ley 319 del 1996, que ordena proteger especialmente a la población con discapacidad y prohíbe su discriminación, artículo 3 y 18 respectivamente. Y como si fuera poco, también vulneró la nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 1346 del 2009, que prohíbe la discriminación y ordena a los países y a los estados que han ratificado a hacer los ajustes legislativos necesarios para incorporar el nuevo modelo social de discapacidad. En cuarto punto, quiero resaltar que la población con discapacidad ha vivido distintos estadios a través de la historia y aún se mantienen algunos estereotipos estructurales e históricos de discriminación. Es así como, según la autora Palacios, comenta que en un principio la discapacidad tuvimos el modelo de prescindencia,
donde a través de modelos eugenésicos prescindían de nosotros por razones de discapacidad y no teníamos ni siquiera derecho a una existencia. En un segundo modelo encontramos el modelo rehabilitador, donde a través de un proceso arduo de rehabilitación nos hacían seres normales, como lo demandé y así lo entendió la Corte en la sentencia C-066 del año anterior. Y en el actual momento vivimos el modelo social de la discapacidad, donde se atribuyen las dificultades de nuestra inclusión social no a nuestra deficiencia física, sino a las barreras sociales que no nos permiten incluirnos o participar activamente en ella. Es decir, la carga de la inclusión social de las personas con discapacidad no gravita en la deficiencia misma, sino en las barreras sociales. Por último, quiero denotar que esta demanda de inconstitucionalidad por omisión tiene una metodología propia dada por la Corte Constitucional, como se encuentra en la sentencia C-619 del 2011, la cual determina 5 pasos que rigurosamente me he sometido a incluirlos en la demanda. Primero, determinar qué norma es la que nos discrimina, qué norma es la que omite o hace la omisión legislativa. Claramente es la Ley 1482 de 2011. Segundo, qué casos similares se contemplan que no están incluidos. Los nuevos tipos penales, y me parece muy pertinente, elevan a delito hasta por 3 años de pena privativa de la libertad a la discriminación por tema racial, por tema religioso, origen nacional y orientación sexual, pero no contempla la discapacidad. Es decir, esos grupos históricamente también han sido discriminados, al igual que la discapacidad, como lo contempla la autora Palacios. En tercer lugar, la metodología para la acción de inconstitucionalidad por omisión exige que se determine si hay un principio razonable por qué no se incluyó, principio que no se puede deducir de la ley que omite la discapacidad. En cuarto lugar, esta metodología nos denota o nos exige cuál es la desventaja que genera esta omisión. Y desde luego, discriminar por raza, discriminar por género, discriminar por origen nacional o por orientación sexual es delito privativo de la libertad hasta por 3 años, pero discriminar a las personas por razón de discapacidad en este momento no es delito. Así que teniendo esta metodología, en su último paso, que el legislador omitió un deber constitucional, ya lo expresé, como el artículo 13 hace un mandato taxativo de protección especial a la discapacidad. Por último, y para terminar, señor magistrado Guerrero, quisiera resaltar que la discriminación y la omisión que hubo, no me refiero a sentimientos negativos hacia la discapacidad, simplemente es una definición jurídica de todo tipo de distinción, exclusión o restricción que menoscabe el ejercicio de nuestros derechos. No es por sentimientos de odio hacia la discapacidad, y lo que pretendo con esta acción de inconstitucionalidad es contribuir al desarrollo normativo de nuestro país, mejorando la textura y el componente de las normas, en el entendido que en Colombia vivimos más de 3 millones de personas con discapacidad, bien sea como consecuencia del conflicto armado, bien sea porque somos el país con más víctimas de minas antipersonas en el mundo, o bien sea por la violencia social estructural que nos azota. Así que me parece importantísimo, y nuevamente lo reitero, un momento histórico que vive la discapacidad, que tenemos la oportunidad de hacer estas audiencias públicas para hablar de la realidad de la discapacidad en Colombia y que podamos con ello mejorar y contribuir al desarrollo normativo de la discapacidad, ya que en el actual Plan Nacional de Desarrollo por primera vez quedó contemplada la obligación de hacer una política pública de discapacidad, artículo 176, como efectivamente lo hizo el gobierno a través del documento COMPES 166 del 9 de diciembre pasado. Les agradezco nuevamente en nombre de la discapacidad, en nombre de los compañeros con discapacidad que nos acompañan hoy, haber tenido esta oportunidad de ser vocero de ellos,
de su sentir y de expresar cómo no nos sentimos incluidos en la ley 1482 y honorables magistrados, en sus manos dejamos esta posibilidad histórica de incluir la discriminación en la omisión legislativa de la 1482 y creo que no simplemente enmendarla a través de un nuevo trámite legislativo, sino que a través de esta sentencia interpretativa que permita debatir ampliamente la situación actual, histórica y estructural de discriminación de la discapacidad a través de una sentencia interpretativa que subsane la omisión legislativa en su momento. Muchas gracias.